Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el Sucucho Comiquero Podcast. Mi nombre es Ailen. Desde el uso horario que nos están escuchando, en la parte del mundo en que estén escuchando. En este programa voy a estar yo sola, básicamente, con un invitado. Vamos a hacer yo creo que es medio como un semi paladar negro, como algo parecido. Mi invitado es el señor Maxi Fiquepron. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Cómo va, Ailén? ¿Todo bien, che? Todo bien, por suerte todo bien. Creo que tengo todavía la deuda de invitarlo a Diego, porque te invito, o sea, vos sos abonado acá, Ya estoy, sí, ya siempre te estoy. invitamos. Tengo una Y a sillita Diego le reservada. invito, sí, y a Diego le invito re poco, así que bueno, nada. Em, lo invité básicamente a Maxi porque generalmente con él hablamos mucho de cómics históricos, cómics que tienen relación con la historia o generalmente o el estilo como hacen justamente con Diego Labrán Lagatea, medio separar negro, medio cómic que habitualmente, o sea, como que son más, siempre generalmente o son franco-belga o son del cómic americano, el lander, ese tipo de cosas que por ahí no es que no son son leídas, pero como que no es tanto como el mainstream, de alguna manera. Este cómic particularmente es un cómic franco-belga, se llama El Angelus, del que vamos a hablar y el que seguramente los que nos están viendo por YouTube ven en la imagen la tapa de este cómic. Es un cómic que el guionista es Frank Giroud, ¿cómo se dice? ¿Me habías dicho, Maxi? Giroud, yo lo pronunciaría Giroud. Giroud. Yo tuve Y 3 clases de francés, así que sé que la D ah, no se pronuncia, la D final no se pronuncia y la G es como una Y, así que claro. Yo lo, yo lo puse en el ponele. diccionario de Google y me tiró algo raro que yo no lo puedo, no sé si lo pronuncio, o sea, sí lo puedo pronunciar, pero seguramente lo digo mal. Y después el dibujante y colorista, el que hace toda la parte visual, es Oms, porque es español. Y bueno, primero Giroud es un guionista francés, nació en la ciudad de Toulouse en 1956 y falleció en el 2008. Intenté buscar los motivos de su fallecimiento porque la verdad me parecía muy joven para haber fallecido, pero bueno, no lo encontré. Y bueno, lo que sí es muy prolífico. Hay obras que destacan, que es Decálogo y una de creo que las penúltimas fue El Veterano. Pero siempre, bueno, trabajó de esto de guionista, le fue muy bien, trabajó, creo que había leído para Larousse, para algunas editoriales también. Y después José Ramón Oms, no sé si es Homs, me parece que no, porque es como, es español. Nació en Claro. Cataluña, su primera publicación data más o menos de 1991 y bueno, él trabajó tanto para el mercado norteamericano como para el francés, además de, bueno, del español. Y yo esta historieta medio que me la recomendó un amigo. A mí me está pasando, no sé si te está pasando a vos también, o alguna vez te pasó, Maxi, que en un momento como que estás como medio saturado. Como que te Mm, pasa que estás saturado de oler. Me pasó en este último momento un poco con la historieta nacional de último tiempo. Eh, Tal vez por ahí la exigencia de los Cinder o este tipo de cosas, o estar muy metida en eso, es como que a sí, veces llega un momento como que te quema la cabeza. Y bueno, es como que solté un poco eso por ahora, digamos, siempre obviamente fijándome o mirando, estando actualizada de las últimas ediciones, las novedades y eso. Pero bueno, no estuve leyendo mucho y también me dediqué mucho eh, a leer cuentos, otras novelas, ese tipo de cosas. Otra cosa que me saque un poco es un poco, me un bloqueo. Es un bloqueo, pero sí, yo total. lo veo como algo así.
totalmente, sí, sí. Entonces, bueno, un día se juntaron unos amigos a casa y me dijo, te voy a llevar uno con el que compartimos muchos gustos en común, te voy a llevar uno que te va a encantar. Yo me imaginaba que era franco-belga por el estilo, él estudió cine, entonces le gusta toda esa estética y este tipo de narrativa y qué sé yo, entonces bueno, y cuando me lo trajo, me trajo un tomo de formato europeo, es gigante. Él tiene la editorial de la edición de Norma, creo que lo editó Norma. Y venía con una lámina de regalo, ¿sabes? La verdad que tapa dura, es hermoso, la Laburazo. edición es muy linda. Y bueno, obviamente, el dibujo es una maravilla. Y la historia es más que llamativa. No sé, ¿a vos qué te pareció en general la historia? Buen entre. Es una, a ver, quería hacer Sí, sí, como un obvio. paréntesis de lo que me decías recién. Yo creo que nos pasa a todos. Un poco me parece que en el caso de lo que hacemos difusión, divulgación de historieta nacional, hay una sensación de no sé, saturación suena feo, pero es como, en algún punto a mí se me volvió un poco un laburo. Entonces hay todo un tema y ese tema es solucionable, yo lo soluciono igual que vos. Por ejemplo, mira, te muestro uno, no sé si, que encontré hoy en el puesto de diarios, que se Sí, llama Videojuegos Legendarios. Es una colección de libros sobre, así, libro, no sé si se ve así, como sí, sí, ahí cheto. lo veo. Y nada, ese te cuenta la historia, por ejemplo, este es de Street Fighter. A mí me encanta, historia de los videojuegos, esas cosas me encantan. Y hago eso, me echo un poquito de literatura, a veces así de investigación, a veces de... Acá tengo este también que lo compré el año pasado, que se llama Green Arrow, Green Lantern, el de OVNI. Ah, sí, sí. Así que meto un poquito de eso, un poquito de superhéroe, un poquito de literatura y, y se van como mezclando los colores, por decirlo así, y como que tomás de vuelta ganas, ¿viste? Y esto vino muy bien porque eh, me parece que tiene un laburo atrás que es distinto. Me parece que hay un trabajo, eh, quizás la historieta argentina tiene como un perfil muy indie, muy independiente, muy de historias, ¿no? Así como, Sí, no sé, lo veo como más under, más punky a veces. Y este me pareció como un laburo al revés, como muy craneal, muy investigado, muy, ¿no? Como que hay un trabajo de atrás, digamos, ¿no? Grande. Como para empezar a hablar de la historia, es eso, el Ángelus es un cuadro, una pintura, que tiene como su propia historia, y bueno, lo que está bueno de la historieta, de la novela gráfica, es que te va contando la historia del Ángelus, yo no la sabía, por ejemplo, yo con, tampoco. con la de un protagonista, bueno, ficcional, ¿no? Pero eso me pareció buenísimo, o sea, cómo Sí, maneja la tensión de las dos, de irte desarrollando la historia del propio cuadro, que tiene como su propia subtrama, ¿no? Que es como medio de misterio por momentos, sí. y el personaje en sí mismo, que no me acuerdo, Claudio era, ¿no? Clovis, Clovis, sí. Clovis. Y con su historia, con sus cosas, que bueno, ahí le vamos a meter algún comentario, ¿no? Pero en principio me pareció como una obra muy pretenciosa en el sentido más piola, ¿no? De decir, quiero hacer algo exigente y demandante, porque esto se cae, si vos no tenés laburo hecho, se cae en sí mismo, digamos, si vos no laburaste Sí, bien la obra, ¿no? El cuadro que haces referencia y demás. Así que sí, nada, sí, sí. sí, súper, Y súper. conocer la historia. A mí, yo cuando lo leí, dije, en un momento pensé como que era todo inventado, pero digamos, lo rico de esta historieta, de este cómic, es el hecho de justamente tener esta parte que es real, que es la historia del cuadro de Angelus de Millet, que es un cuadro que hizo más o menos entre 1857 y 1859. Y a su vez, la historia de Dalí. Dalí se obsesiona, como en este caso también lo hace durante esta historia, lo hace el personaje de Clovis, se obsesiona con este cuadro. En el caso de Clovis, no sabe por qué. En el caso de Dalí, en su momento tampoco sabía por qué se obsesionaba. Dalí se obsesiona hasta a tal punto que escribe un libro, el cual Total.
pierde, o sea, el manuscrito lo pierde cuando viene la ocupación, estuvo la ocupación nazi, que se tuvo que escapar a la mierda de Francia, y después hay un tipo, o sea, hay una persona que es Pubert, que ese lo nombran en la historieta, que es un personaje real que justamente encuentra, creo que lo encuentra, no sé, como casi 20 años después el Claro. manuscrito y justamente y lo publican en Francia. Obviamente, de la mano, obviamente, de Dalí, digamos, Dalí se entera que aparece en su manuscrito y bueno, lo publican. Y en el 78 lo publican en España y en España también hay un... Dalí añade documentos gráficos y nuevos comentarios al respecto de su obra, porque él se obsesiona, él en este libro que se llama, que también lo nombran en el cómic, básicamente, o sea, lo que tiene el cómic de copado es esto, que tiene una parte ficcional, que es toda la historia de Clovis y todo lo que le va transcurriendo y lo que le va pasando con el cuadro del Angelus, y la otra que es real, que es también la historia de Dalí, que también te la cuenta el cómic. Sí. Y que eso está, a mí eso me pareció bárbaro. Sí, o como para los que no lo leyeron, ¿no? Es Sí. una obra ambientada en un mundo real, en una temporalidad similar a la Sí. nuestra. Hay computadoras, digo, no es una ficción, digamos, distópica ni una cosa del pasado. Está como situada a fines de los 90, principios de los 2000. El personaje hace cosas, digo, totalmente limitadas en su mundo. Por eso es... Yo también me resistí a la tentación al principio de buscarlo. Y dije, bueno, debe ser una obra inventada, pero cuando aparece la figura de Dalí dije, bueno, pará, ahí no pude resistir y dije, bueno, me metí a googlear y a ver qué onda, ¿viste? Y dije, mirá qué bueno, ahí cobró mucha más, como que le pegué una vuelta, ¿viste? Al propio laburo y dije, mirá qué buen laburo que usando esa obra y, digamos, su historia interna, se suma la historia del protagonista, que le pasa algo parecido, ¿no? Se obsesiona al ver la pintura y no sabe bien qué le pasa, pero tiene una emoción como de, ¿no? Si no me acuerdo mal, se pone a llorar, no me acuerdo si llora o si entristece, pero... Cuando ve la pintura al principio, cuando la conoce, que va al museo, se descompone, es como que le agarra con un vaído y se cae. Claro. Y lo vienen a socorrer y le preguntan si está bien o no, y no sabe qué le pasa, no sabe por qué reaccionó así a una pintura que nunca había visto en su vida. Y después este personaje que es un farmacéutico, es una persona común, digamos, una persona bastante gris en este principio, que tiene una vida aburrida, tiene 2 hijos, que los hijos son bastante Ese malos hijo, con por él. favor, sí. Uno sí. de los dos. Estefan, Tremendo el pibito. El mayor, sí, es tremendo. Es el peor adolescente del mundo. Tal cual. Y la mujer que no le da bola tampoco, porque da poca y nada de bola, o sea, hasta ahí nomás. Están medio ahí odiados los dos, ¿no? Está como medio... Sí. Es como una pareja bastante distanciada. Sí, total. Y él oculta un secreto también, que es, él tiene una enfermedad. Aparentemente tiene una enfermedad, que están haciendo unos estudios que le salieron mal. Y esta enfermedad, esto que le pasa a él, no le cuenta nada a su familia. O sea, trata de ocultarlo, de decir que está todo bien y damos como el secreto. No recuerdo bien si es por algún motivo o no, pero bueno, ninguno sabe lo que le pasa, ni su madre, que es, bueno, su padre falleció, ni tu madre está viva, pero su madre tiene una relación bastante tirante también. También, sí. Y su vida cambia cuando conoce este cuadro. Entonces empieza a investigar, hay una librería cerca del señor Ferrand, que va a ser un personaje muy importante también después. También. Sí. Y le pide un libro sobre Millet, sobre sus cuadros, para encontrar este cuadro, porque no sabía manejar una computadora, también justamente hay una situación con su hijo más grande que le pide por favor que le enseñe. Y ahí también aparece esta relación tirante con su hijo, de esos hijos adolescentes que les dan vergüenza a sus padres, tan mala onda estereotipados. Sí. Me hace acordar mucho a la hija de una compañía mía de trabajo que está en esa etapa.
Y bueno, nada, entonces como cuando empiezan a hacer una búsqueda sobre este cuadro porque quiere que le imprima una imagen, aparece aparece en realidad una representación de Dalí que es una imagen de creo que es una imagen de una esculturas, porque él hace varias interpretaciones. Cuando Dalí escribe este libro que se llama El mito trágico del Angelus, se llama, de Millet, así se llama el libro, él ahí desarrolla, también le van pasando un montón de cosas que tienen que ver un poco, es bastante también psicoanalítico todo. Sí, recontra. Tanto justamente la historia de Clovis, del personaje principal de esta historia, como la de los asesinos, se asemejan en un montón de cosas. La de Clovis difiere un poco a la de Dalí, pero bueno, en esta investigación que hace Dalí, él va desarrollando un método, no me acuerdo cómo se llama, creo algo de método paranoico crítico se llama, ¿sabes? Muy Dalí. Sí, bien. Y bueno, obviamente que inventado por él, y en donde analiza, él empieza, lo que dice Dalí, que bueno, empieza a mirar y se obsesiona, porque la imagen es muy parecida a la portada. La imagen del cuadro, claro, la imagen del cuadro es una pareja, un hombre y una mujer, que aparentemente hay una iglesia atrás, a lo lejos, y aparentemente están rezando, se ve que en la hora del Ángelus, se reza el Ángelus, detienen su jornada de trabajo y se ponen a rezar. Cuestión es que había algo dando vuelta que le hacía ruido. La obsesión de Dalí arranca en la infancia. Este cuadro lo ve en su escuela, es un cuadro que estaba colgado en su escuela primaria, y siempre le hizo ruido toda su vida, o sea, al punto, digamos, de obsesionarse, hasta que descubre a través de justamente... yo creo que me parece que va al museo donde están, pide hacer unos rayos X, porque había algo, creo que era un pariente lejano de justamente de Millet, que le había le había contado una historia de que ahí había detrás, donde está ese canasto aparentemente de frutas o un canasto de comida, en realidad había otra cosa y que le habían pintado de arriba, y cuando le hacen estos rayos X descubren que es el cajón de un niño. O sea, lo que están haciendo justamente están como velando a un hijo, entonces como hay toda una cuestión. También está la historia de Dalí, que yo también no la conocía esta historia, la verdad. No tenía ni más mínima idea. No, tampoco soy muy de curtir mucho de biografías de artistas. Honestamente no me manejo mucho en ese, ni siquiera de música, que a mí me encanta. Quizás, no sé, no es un género que me guste leer, ¿viste? Sí. Pero de Dalí, bueno, lo obvio, un poco su vida artística, pero de verdad que esto del cuadro y sobre todo sus obsesiones no las tenía. Me parece que es un libro muy también para gente que le gusta ya el arte, me parece, ¿no? Que esto ya capaz lo sabía o algo, puede tener un gancho, también lo pienso en potenciales lectores. Me parece que por ahí puede andar. Sí, en el caso de la historia ficcional, justamente en el cómic, este hombre, Clovis, es una persona, te la muestran como un común y corriente. Creo que lo que hace es también, bueno, tiene una obsesión de algo que no le cierra, algo que hay detrás de este cuadro, y bueno, lo que va haciendo es como que va desandando su propia vida y hasta va cambiando de manera de vivir y se plantea un montón de cosas. Sí, tiene varios flashbacks, ¿no? Hay varios flashbacks donde vos ves como el pasado de él. Y a ver, cuando uno dice hombre gris, es en algún punto una persona bastante reprimida, muchas facetas, ¿no? Me parece como esta idea de lo gris, de que perdés tu propia identidad, tu propia voz, lo que te gusta, lo que te hace feliz. Me parece que el tipo es como un arquetipo de eso, ¿no? Del chabón que
le ganó el sistema y está un poco como en stand-by, ¿no? Como un tipo en piloto automático. Y de fondo hay ruido, ¿no? Ese ruido de fondo es, bueno, el cuadro, sus vocaciones abandonadas, Sí, su relación con la mujer, con sus hijos. Hay algo ahí que es lo que decíamos, muy psicoanalítico. Me hizo acordar mucho, no sé si conoces de constelaciones familiares, toda esa sí, onda que viene de hace unos años ya, que es como, bueno, hay como algo que generacionalmente tu familia tiene como una narrativa que se repite y que, bueno, está en vos tomarla o no, ¿viste? Me resonó, no sé por qué. Eh, no sé si técnicamente tiene que ver con eso, no conozco el tema, pero me resonó como esta idea de árbol familiar, ¿no? Que te tira toda su carga y bueno, porque hay todo diría, de la mitad de la mitad de la historieta hacia el final es full, digamos, la búsqueda de él, ¿no? De su sí. identidad, de su pasado que se resignifica, digamos, y aparecen cosas que parecían que eran de una manera y son de otra. Ahí ya uno no quiere entrar a spoilear, ¿no? Ya está, pues, si no le arruinas la lectura, pero hay como Sí, muchas vueltas, se pegan muchas vueltas ahí y está interesante cómo resuelven ahí los dos, ¿no? El guionista y el ilustrador te van llevando para tener su propio clímax, digamos, ¿no? Su propia tensión. Pues parece por momentos medio suspenso, ¿no? No sabes que, si bien tiene que ver con su psicología y su familia, no hay un asesinato, no hay nada, pero es interesante ver cómo se va reconfigurando su personalidad a raíz de que va destapando, ¿no? Capas de su pasado, ¿no? sí, tiene estos como flashbacks que él empieza a recordar su pasado y no sabe por qué. Es más, hay un flashback que es anterior a conocer justamente el cuadro del Angelus, porque él estaba, según lo que recuerdo de la historieta, él estaba como una especie de viaje de trabajo y él no vive en París, o sea, digamos, son franceses, es una familia francesa. Él no vive en París, vive como una ciudad más pequeña y bueno, viaja a París justamente por trabajo y tiene como un flashback y ese flashback lo lleva, o sea, como sin pensarlo, o sea, es como algo, Ujú. es puro, como se diría en psicoanálisis, es como puro acto, nos lleva a querer ir al museo. Y en ese querer ir al museo, entrar y recorrer la galería y ahí es donde descubre el cuadro. Es como algo hasta a nivel inconsciente. Así él va, durante la historieta, va apareciendo en muchos lugares y haciendo muchas cosas sin como proponérselo, sin Ujú. racionalizarlo, sin quererlo. Y así, de esa manera, es como va teniendo otros recuerdos que le parecen extraños. ¿Por qué hice tal cosa? ¿Por qué me dijeron tal otra? ¿Por qué? Entonces como que te va preguntando eso y de repente se va acordando de cosas y va apareciendo lugares y para apareciendo nombres que, que no sabe quiénes son en realidad. Él no, pero hay algo muy en lo profundo de sus recuerdos, muy de la niñez, de la infancia, que sabe que hay una relación de algo y bueno, y no puede adivinar qué es. Y bueno, y ese camino lo va justamente a la investigación de Dalí y la vida de Dalí, a su vez también, lo van llevando a descubrir cosas de su propia vida. En este camino también lo acompaña, él conoce en su afán de averiguar o de aprender un poco más sobre Millet, sobre el cuadro. Ahí tiene como una especie de reunión justamente de Estefan, del hijo mayor que tanto por ahí se llevan medio mal. Y tiene justamente hay una reunión, con una especie de reunión de padres informativa, y en vez de ir la mamá va él. Y justo con la persona que se encuentra es con la maestra de plástico de arte justamente de Estefan. Y él aprovecha y dijo, es de maestra de arte, bueno, listo, le pregunto sobre Millet. Y empezó Ujú. a hablarle sobre el cuadro y qué sé yo, y es un personaje
bastante particular, se llama Evelyn. Ujú. Bastante particular y bueno, es la que un poco la ayuda en este camino y también nos ayuda justamente a sacarse, eh, él da el primer paso, pero ella le da como también este último empujón que él necesitaba como para salirse de esta cosa gris de la que hablabas vos, Maxi. Sí, total. Es un personaje que, si tengo que criticarle algo, capaz, me pareció muy... La chica, ¿no? Mm. Eh, no digo cliché, pero había algo que no me terminó de... No sé, hay algo que no me terminó de cerrar. Está ahí... Sexualizado. Exacto, ahí está, gracias. Sí, está como muy sexualizado, exacto, porque es una mina que yo lo pensaba ahora en esa forma. Necesitabas que ella esté así en términos de su físico, que es voluptuosa o que usa minifaldas, digo, no pasa nada con eso, no soy pacato. Pero creo que para la propia trama no hacía falta eso, voy. Sentí como medio un Sí, fanservice, medio solapado, medio innecesario, me parece incluso, porque la verdad es que ni siquiera la novela te lo pide, o sea, si vos me decís que el sí, tipo entró en un trip medio de, no sé, de búsqueda de romances o lo que fuera, pero es todo como mucho más, el tono de toda la novela, de toda la historieta, es un tono muy tranqui, muy parsimonioso, con estas etapas donde él va descubriendo cosas, y por ahí aparece la piba y la piba se raja, es divina, hermosa, ¿viste? sí. Y todo así con una pollerita y un topsito y todo chiquitito, y es como, bueno, ¿qué le pasó? ¿Viste? Es como que acá no sé, no sé qué pasó ahí, pero se lo Trata, es tomo, como ¿viste? ¿Qué sé yo? que, sí, Sí, a mí me da la sensación de que es más cliché que fanservice, porque es como que profesora de arte trata de salirse de, digamos, de ser lo opuesto a la mujer de Clover, a Clover y a todo, digamos, justamente claro, este micromundo sí, que le rodea al personaje principal. O sea, ella es completamente distinta, aparte de que es mucho más joven, es más pero a joven, su sí. vez es mucho más, podemos decir, no sé, mucho más progre, no sé si es progre la palabra, pero Como más desestructurada, me más parece, es una mina desestructurada, más, exacto. más joven de edad, pero al mismo tiempo con un código más de, no sé, de hablar con más libertad o banco Sí, la idea de que la propia ropa también hable por ella y se vista de una manera más, más libre, por decirlo así, porque también estaba viendo al principio, estoy chusmeando un poco el PDF, y viste que en la primera, creo la primera hoja es, o la segunda que están los tres sí. Clovis, el súper estructurado, con gafas y todo corbata, uno segundo un poquito más desalineado, el pelo y sin corbata, y el tercero ya con la Un camisa hippie, abierta, más un hippie con hiponeado, osde. claro, sí, se hiponeó al full, viste, el rayo hiponeador. Y quizás es una forma, para mí, es como esa parte es la que digo, bueno, pero la verdad que la historieta tiene como una profundidad más piola, no hacía falta como llegar como a ese punto Sí, medio obvio, ¿viste? De que la gente que usa ropa suelta, por ahí es muy francés eso, andás a ver, ¿viste? La gente a que mí usa ropa sí, me suelta es parece, más desestructurada que la que no, ¿viste? Y para mí que no, qué sé yo, eso es medio relativo, ¿viste? para mí es Pero un cliché de que como es profesora de arte, sí, la también. hicieron así como más liberal de alguna manera de decirlo. Liberal en el buen sentido, obvio. Sí, No, no sí, como lo como. entendemos acá. Eh, pero bueno, entonces como que me parece más, en eso me parece más cliché. Entonces, al ser, a utilizar ese estereotipo de persona relacionada al mundo del arte, cae un poco en sexualizar a la mujer. Pero me parece que o sea, es como es como, es como colateral lo de la sexualización. No creo que haya sido la intención de sexualizarla, No, sino por eso, del me hace cliché. ruido, ¿viste? Cuando decís, es Sí, como que. No sé si habrá sido. Ahí me intriga saber si fue medio algo consensuado más con el guionista, si fue un desliz más del dibujante, ¿viste? Pero ah, sí, eh, claro. porque por ahí es el estilo del chabón, ¿viste? A mí me hacía acordar un poco al que publicaba en Fierro, ¿cómo se llama? El que también era súper sexual, los dibujos del chabón, que dibuja muy bien. El Tommy creo que es el Sí, Tommy.
que también dibuja muy bien cuerpos y caras y expresiones, pero bueno, se la pasa dibujando sexo, ¿viste? Minas en bolas y garche. En algún punto a mí me satura y se vuelve medio banal, ¿viste? Sí, bueno, muy repetitivo. Y con esta piba me pasa lo mismo, una piba que lo que dice es re interesante porque es un personaje que le trae cosas nuevas al mundo del tipo y que le muestra como otro mundo, pero al ponerla así, para mí le juega como que le resta, ¿viste? Sí, Pero bueno, es yo un me punto pongo a como pensar, que sí me lo marqué sí. porque un toque me jodió, porque son muchas hojas y cada vez que apareciera como sonaba el saxo, ¿viste? Era como, bueno, qué sé yo, ¿viste? Jessica Rabbit, ¿viste? La de... Claro. Sí, sí. Yo, ahora que lo pienso un poco, cuando yo, tal vez haya sido el propósito, porque, por ejemplo, cuando Dalí analiza en su libro todo esto, justamente del Angelus y su método y todo esto, un poco, bueno, aparte de analizar la muerte del hijo, que aparece justamente este cajón que aparece solapado, pintado, que en realidad Claro, Millet lo que hizo, había pintado ese cajón y le dijeron, che, no, bajo un cambio, esto como que es demasiado, se te van a sí, quejar todo, te van a criticar todo, entonces bueno, le pintó, arriba le pintó esta canasta de alimentos, de frutas, de algo que había ahí. Entonces, como bueno, fue un poco eso, pero aparte, bueno, de lo que puntualiza Dalí de la muerte del hijo, habla sobre también, es como que habla sobre esta cosa de la castración, porque lo que en la pintura original, la mujer aparece como es una figura más grande o más imponente, me ujú, parece, aparece como más cerca, o como que es más grande que el hombre. Entonces, eh, Dalí lo interpreta, o sea, su cabeza un poco trastornada, ¿no? Lo interpreta como que se imagina como si fuese una mantis. O sea, esto, las mantis, la mantis religiosa, estos bichos que se comen justamente se sí, devoran a sus parejas. Y es un mambo, en realidad, un mambo de Dalí esto. O sea, él ¿cómo se llama? Lo lleva a la escultura y en la escultura también es una forma media rara sí. lo que el personaje, lo que es la mujer en el cuadro. Pero es también un poco esa cosa, esa misoginia y hay un problema de Dalí que, bueno, un problema con la sexualidad, o sea, de Dalí. Y con su relación con las mujeres. Entonces, como Sí. que eso se sabe. Entonces, como que todo eso llevó a, bueno, esta interpretación. Puede ser, digamos, puede ser que pueda venir, o no sé, la verdad que no sabemos, es una interpretación, ¿no? Pero no sabemos bien qué es lo que es lo que a lo mejor lo que pudo haber pensado guionista, lo que pudo haber querido transmitir o no. Puede ser de ese lado, puede ser nomás que es un estereotipo, lo que estábamos hablando recién, que a lo mejor no fue muy pensado, pero bueno. Sí, más que nada Esto porque, respecto. repito, porque es una, como que está muy cuidado todo. Es un, a ver, a nivel gráfico, los autos, las casas, la ropa, las expresiones de toda la gente, está súper bien laburado eso. Entonces Sí, me llama la atención que con ese nivel de detalle se trabaje tanto en el personaje de la piba, esta de Belínera, con sí, ese aparte, tono tan fuerte, con tanto tono, no digo erótico, pero con sí, muy sexualizada, ¿viste? Como que siempre con un bretel caído, siempre con mucha sí, piel, ¿viste? Con muy poca ropa. Pero bueno, sí, puede tener que ver, si querés, con ese tono también que es el, la vuelta que le podés pegar como estas cosas que se giran y se retroalimentan, ¿no? El sí, cuadro y todo su significado, que es verdad que tiene toda una cosa psicoanalítica de represión, de sublimación, de, bueno, la muerte justo es tapada con con el cuadro es tapado, el dibujo de un bebé muerto se tapa con una cesta de alimentos, o sea, lo muerto y lo vivo, el alimento y la muerte, o sea, hay un montón de cosas que simbólicamente tienen un montón de potencia y al mismo tiempo
el tipo es un reprimido, por eso está bueno que el cuadro Sí, le dinamita algo en el inconsciente que ni él necesita meses para digerirlo. Y que esta mina tenga ese tono físico y esa juventud y esa sensualidad, lo banco. Pero bueno, repito, me parece que menos, le hubiera dicho yo, un poquito menos que se sí, es entiende igual, como, ¿entendés? Se entiende igual el sí, mensaje, que el tipo obviamente siente atracción por ella, porque es una mina muy bella, una mina que le rompe un poco la estructura que él tenía, pero me parece que ahí se pasaron un toque. Pero nada, nada que tampoco que arruine la obra, no es que la obra se no. va al No, tacho, no, para ¿viste? nada. Creo que es el eslabón más de. Es como esa cosita que no hay mucho que para criticarle. La verdad está muy bien en general la obra. Pero bueno, tiene eso también. Em, Dalí la historia de Dalí al respecto de Dalí es un tipo complicado, pero también tuvo una vida complicada porque bueno, justamente la historia. Esto también lo cuenta el coso, lo cuenta el cómic. A Dalí, Dalí tuvo un hermano mayor, o sea, los padres de Dalí tuvieron un hermano mayor al cual le pusieron Salvador. Fue Ah, el primero buenísimo que le eso, pusieron sí. Salvador. Y tuvo como tuvo muerte de cuna. O sea, creo que a los 3 años creo que falleció. Cuestión que cuando nació Dalí le pusieron también Salvador, Es un entonces montón al eso. pibe y lo llevaban a visitar al cementerio a su hermano. Entonces el pibe tuvo como una crisis de identidad, que ahí vemos de dónde viene Es la un montón locura de eso, este sí, sí. tipo. Sí, Ahora que me hiciste acordar, sí, ahí fue donde machié, donde hice más conexión con este tema constelaciones familiares y todo, es porque re, tiene claro. mucha fuerza el nombre que vos elegís para un hijo. Si ya hay una persona en tu familia que tiene el mismo nombre, esto tómenlo, déjenlo, yo no soy experto en eso, pero sí entiendo o coincido o como se dice, sí, coincido en la idea esa de que si una persona ya muerta en tu familia, vos le pones el nombre a un hijo tuyo de esa persona, como que hay una carga simbólica que vos le estás tirando también. Es un nombre con una historia interna. Sí, Si vos le obvio. pones Leandro y en tu familia no hay ningún Leandro, bueno, se entiende a lo que voy. Entonces, eso es muy fuerte, sí. Cuando me enteré, es como, wow, ¿cómo le vas a poner al siguiente hijo directo el nombre de un hijo inmediatamente anterior que murió? ¿Viste? Es un montón. Pero, Ya es re duro cuando, por ejemplo, que esto se acostumbra mucho, poner los nombres de los padres a los hijos, ¿viste? Sí, como una especie de, digamos, es como un remandato familiar y al pibe le da una presión sí. que vos decís, ¿con qué necesidad? ¿Viste? Bueno, en el caso de Dalí, o sea, esta parte es de mínima una crisis de identidad. Porque es como que lo que decía que Dalí que él sentía que o llegó a sentir que él era como, ni siquiera no sé si, bueno, el reemplazo no, pero era como la encarnación de ese hijo, él es Exacto, la encarnación sí. que dijo que había fallecido. Entonces como que él no es nada, él no es nada por sí mismo, sino en relación a su hermano, en relación a Es un otro. O montón eso, sea, sí, sí. sí, es una banda. Entonces Bueno, como que bueno. yo tengo el nombre de mi viejo en el segundo nombre. Y no te digo que tuve que ir al psicólogo, porque no, pero claramente hay un mandato ahí. ¿Por qué le pones el nombre tuyo a tu hijo, viste? Claro, Eh, una sensación de traslado de algo, viste. Y, sí. y bueno, cada uno lo resuelve después como quiere, por eso me parece que igual en el caso de Dalí es que el primer nombre le clavaron, viste, como, toma. No, Pero, tuve un jefe, uno de los jueces para lo que trabajaba en su momento, que era muy capo, profesor de universidad, o sea, muy capo en lo que es el derecho penal, y su hijo mayor se llama igual que él. claro, como un junior y un Mismo senior, hombre, ¿no? mismo apellido, estudió abogacía, pero por suerte él como que se dedicó a otra rama y el vago es súper capaz, digamos, pero como que supo, digamos, encauzar, yo no sé cómo, o sea, cómo, digamos, también tiene que ver un poco justamente la crianza, la relación con el padre, que yo, pero igual es un peso muy importante, voy a decir, bueno, el pibe.
qué sé yo, se pone a estudiar derecho, el padre un capo, o sea, Sí, sí, abogado, juez, un capo, ¿viste? ¿Qué puede, no sabes qué esperar de, ¿entendés? De él, sí, sí, está qué muy sé alta la yo. vara, digamos, se pone muy, muy alta la Claro, vara del entonces hijo, sí. no podés hacer ser menos o hacer menos, o sea, o sentís que no podés hacer menos, qué sé yo. Total, sí, sí, totalmente. Así que no, es re duro. En eso, ahora entiendo un montón a raíz de esto, medio que entiendo un montón de cosas de la vida de Dalí y de la personalidad de Dalí también. O sea, un personaje bastante, eh, no, sí, controversial y, digamos, como muy personaje, así como muy, Y pasa que para mí Dalí es también como, bueno, como cualquier gran artista, ¿viste? sí, con Empieza una como a volverse, sensibilidad, claro, el tipo tiene una sensibilidad artística muy particular, sí, él mismo se sabía, ¿no? Reconocer así y le gustaba mostrarse como un excéntrico, distinto, sí, muy, muy, muy extrovertido también en sus al menos yo las que recuerdo, ¿no? Ya el grande, tipo adulto que había televisión y todo, los reportajes que daba y todo, un tipo muy, 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 muy raro, ¿no? Disfrutando eso, de ser raro, y sí. al mismo tiempo alimentando un poco algo que a veces es un poco medio nocivo, que es que el artista es, viste, come haciendo la vertical y si un día se pinta la cara de azul, viste, esta cosa como el Marta Mirujín, viste, también, que es como esa gente que es Sí. totalmente distinta, lo banco, pero al mismo tiempo a veces reproduce un ideal de artista que, viste, es que es medio contraproducente. A mí, Sí, no el sabes tema de, si es un personaje claro, o dónde empieza la persona y termina el personaje, empieza la eh, persona, si es todo, todo digamos, uno, porque a veces también hay eso. Hay gente que ahí como hace como una especie de, tiene como una performance, hace una exacto, sí, performatividad, entonces como que le pasa también, eso veo, qué sé yo, no sé, muchos diseñadores, o que en Argentina, no sé, Roberto Piazza, bueno, son todos bastante controversiales todo, pero sí, Santiago Artemis, por ejemplo, que son sí, como sí. muy personajes y bastante controversiales también, entonces como que bueno, qué sé yo, Clem, ¿te no acordás sé. Federico Clem? Bueno, Bueno, pero totalmente claro, Dalí, ese es daliesco, digamos, así todo. sí, Eh, pasa Federico Clem un capo, el tipo era un era, capo. sí, era, Eh, Federico Clem le gustaba lo camp, creo. claro, O sea, era ese estilo, por eso el pelo, por eso el bronceado y su ropa, y aparte había estado en el grupo de Litela, era claro. de esa época, entonces como que era todo bien de vanguardia, bien de Sí, vanguardia. sí. Entonces como que em, aparte, Federico Clem, tipo yo justamente el otro día estaba viendo un podcast de moda y que hablaba del buen gusto, el mal gusto, qué sé yo, y bueno, justamente lo nombraban en una entrevista y el tipo, creo que era, no sé si eran de Checoslovaquia o algo así, habían venido a la Argentina los padres o algo así, y de mucha guita, mucha guita, mucha guita. O Sí, sea, el re. padre era empresario, o sea, y él se dedicó a eso y un distinto, ese que iba hay una anécdota siempre que cuentan que iba a las reuniones, a las, por ejemplo, a las muestras, qué sé yo, y para ahí había, qué sé yo, champán, qué sé yo, y pasaba el mozo y le decía que le dé un vaso de agua, pero de la canilla. Quería un vaso de agua de la canilla. Claro. O sea, un tipo que vivía con todos los lujos, nunca le faltó nada y buscaba justamente lo sencillo, lo simple en ese tipo de cosas. O sea, como que y era bastante querido. Eh, Sí, a y mí me bueno, sorprendió. aparte lo que Yo tengo sabía. claro, yo tengo el recuerdo de que era como un consumo irónico cuando yo era pibe, Sí, yo porque él en los también. 90 tenía, creo que en Canal 7, tenía un programa que era muy, muy Sí, quiche, viste, muy bizarro, entonces de pibe me cagaba de risa, pero después escuchándolo, o sea, sacás la imagen y lo escuchás y el chabón sabía una banda y en YouTube están subidos sí, muchos, muchos, no sé si todos, pero muchos programas. Y el loco da una cátedra, pero bueno, tiene toda esta performance, digamos, visual que totalmente justificada, la banco, pero a mí me generaba como que me atrae más esa bizarreada
que escucharlo. Entonces, me ha pasado yo paseando el perro, pongo a escuchar y el tipo es un crack. Es que justamente lo que representaba estaba lo camp, pero lo Kirsch y lo camp, que están bastante relacionados, es como son movimientos que son tipo contraculturales, o sea, es Claro, a esta cosa, bueno, justamente el video con que lo nombraban yo, hablaban sobre la moda, sobre el buen gusto y el mal gusto, qué era el buen gusto, qué era el mal gusto, claro, y hablaba un poco de esto, bueno, toda esta estética que se usa hoy, que vos ves en la calle todo vestido de beige, blanco, negro, azul, que un poco también una de las chicas de moda hablaban también había venido un influencer español y lo que le había llamado la atención es que los argentinos cuando salían se vestían todos de negro. Entonces, la pregunta era ¿por qué pasaba esto? claro. Y otra chica que estudiaba moda hizo como una especie es youtuber también, y hablaba de por qué, y remontaba justamente a la época de los dandies, del dandismo creo que en Francia, en Europa, y esto que lo trajeron justamente viene de la época colonial y como que se arrastró un poco esto, pues nosotros no somos parecidos ni a Colombia, ni a Brasil, Ah, es verdad, ni claro. siquiera a Perú en el sentido del uso de la indumentaria, de los colores, de un montón de cuestiones Es verdad. que tiene un poco la raíz en eso. Y bueno, y también esto que de lo quiche y lo cambia es como contracultural de esas estéticas, del buen gusto, de lo refinado, Sí, lo esta aceptado. cosa, sí, esta cosa como hoy que se usa del lujo silencioso y todas estas cosas, todas estas Sí, estéticas como muy aburridas y muy que hacen como una uniformidad, o sea, todos parecen vestidos con un uniforme, porque todos usan la misma ropa, lo mismo esto, lo mismo aquello, o vos ves toda la misma, ahora, ahora que se están empezando a usar los gamulanes, bueno, toda la mina se todo, compraron claro. gamulán negro, claro, ¿entendés? Entonces es como hay como una uniformidad, y bueno, y los quiche, los camp, justamente lo raro de todo esto, o sea, viene a molestar, viene a romper justamente con Claro. esto, con esta cosa media adoctrinadora también que tiene. Hay Sí, también una cosa de la... normalizadora me sale decir, Sí, como que no salgas de acá, ¿viste? Como ciertos márgenes. Y bueno, volviendo a la historieta, nuestro personaje sí, no se viste como Federico Clem, pero curte una onda más, ¿no? Rompe un poco su sí. propia estructura. Si va a vivir, en un momento se separa de la mujer y se va a vivir a una casa rodante. Claro, claro, por eso. Y el trabajo, no se sabe si lo echaron, si está de Es raro, licencia, no me eso es acuerdo de raro, eso. sí, no me acuerdo. Es como que Eh, eso es muy primer mundo, ¿viste? Se queda sin laburo y puede seguir comiendo. Eso es muy francés, digo. Yo me quedo sin laburo y salgo a cartonear. Pero bueno, está bien, ponele Yo no que le sé toman si esa licencia. yo llegué a entender, o a lo mejor es una interpretación mía, de que al estar enfermo, tener una Claro, sí. situación de salud, y bueno, a lo mejor habrá estado con médico, qué sé yo. No, no, Pero no lo puedo recordar bien, pero en algún no, yo momento hablan tampoco. del tema ese con la mujer. Y creo que hay algo como una licencia, si no entendí mal, hay algo ahí como que el Sí, tipo puede como ausentarse o hacer home sí, office, no sé, hay algo ahí como que no me acuerdo, pero el tipo no está desempleado, a eso, voy, no es que, lo claro. que me queda claro es que no está desempleado, pero bueno, tiene como muchas posibilidades de seguir cobrando y viviendo, no se lo ve tampoco materialmente descender en la escala social, digamos, se ve que es un tipo con recursos todo el tiempo. Sí, obvio. Sí, sí, Eh, sí. De clase media. Y además, también en este cambio justamente medio radical de vida, también es justamente la enfermedad que lo atraviesa, hace también que cambie el estilo de vida porque como que se da cuenta que tiene que vivir el día porque no claro, sabe si mañana va, o sea, creo que va por ese lado también esta cosa de vendió el auto y vendió la camioneta, algo así, se compró la casa rodante para vivir, o que para poder viajar y para poder seguir investigando acerca justamente de la pintura de Millet re, y todo sí, esto. Entonces, como que también a su vez, este cambio de vida, de dejar de ser una persona justamente así gris,
hace que esto lo acerque más a sus hijos, un poco primero por curiosidad y después o sea, como que lo van conociendo y van cambiando la actitud con su padre. O sea, Claro, es como un ida y vuelta, ¿no? Él sí, cambia y sus hijos también entienden sí. que él dialogan distinto. Es muy, también es muy película, me sale, pero bueno, es muy, hay Es muy un cine. tropo medio de que es la crisis de la mediana edad, la crisis Sí, de un modelo de vida que estás viendo que es un poco asfixiante. Si bien tiene, viste cuando decís, solucioné todo, comillas, y no puedes dormir en la noche, entonces decís, che, tengo laburo, tengo esposa, tengo hijos, tengo casa, tengo estabilidad, ¿no? Y sin sí, embargo veo un cuadro y lloro, entonces, ¿qué pasó? O sea, se le queman todos los papeles en algún punto claro. y digamos, hay un montón de historias parecidas, ¿no? De películas o de historias así, hasta, bueno, Para novelas, ¿no? mí, para mí esta historieta es muy, yo creo que una de las cosas por las cuales le gustó a mi amigo tanto es porque es como muy cinematográfica. Es como Re, una, re, o sea, sí. tiene una imagen, esto de los flashbacks, esto de que cómo va desarrollando la historia, es literal para hacer una película realmente y saldría genial. Sí. Eh, Así que creo que también, bueno, va un poco por ese lado. Se lee de un tirón, de una. Sí, 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 No yo sé, lo son leí como también 200 páginas, ¿cuántos son? No sé, pero se lee al a toque. ver, ya te digo, lo ciento tengo acá. veinticuatro ¿no? Sí. 20 y pico, Este 120 y pico. tiene, sí, tiene algunas imágenes más, tiene algunos, por ejemplo, bocetos la edición de Norma tiene bocetos. Yo tengo hasta el 110, a ver, 118 tengo. Claro, Después 120 sí, viene sí. el making of, comentado por Holmes, y habla, bueno, hay bocetos y hay, creo que, a ver, sí, hay como una especie de entrevista y Sí. ¿cómo se llama? Agregando bocetos de dibujos que están agregados, que son parte de la historieta, que vos ves el nivel de detalle de estos dibujos y es Sí, impresionante, es el loco una tienen. cosa, es fantástico, es fantástico. Y bueno, y aparte también cómo trabaja los colores es hermoso, es Hay una paleta muy de lindo colores linda, sí. visualmente, Sí. muy lindo. ¿Y Eh, te imaginás sí, alguna editorial de que lo agarre de acá? ¿Alguna editorial argentina sí, que lo traiga? para mí es una onda hotel o sí, hotel, no, qué sé yo, igual cualquiera, o sea, Boloco Rabia también, Ah, claro, a o mí me hizo serie. acordar ¿te acordás de Beatriz, la de Loco Sí, Rabia? Tiene una sí, onda ahí, si me sale decir eso, si sí, te gustó eso, esto lo pondría en la misma sí, estantería, ¿viste? la La estética estética, puede ser. sí, 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 No sí, porque sí, traten de Loco lo mismo, no, Radio, no tratan de no, lo no, mismo. no, Pero sí, más que sí, nada la verdad. porque Hotel lo veo más, si bien tiene temas, no sé, La Madriguera o no sé, a ver, otras que sea así. No, yo por preferencia del sistema o por ese tipo de historieta, Claro, que son franceses, pero, o la de Coso, o la de, ¿cómo se llama? La de Bastián Vives, también que me han sacado. ahí se me fue, sí, Eh, lo tengo por ah, acá. bueno, entonces como que tienen algo de cómic francés, entonces bueno, que podía ir por ese lado. Sí, y la temática también, me parece que, a ver, es una temática muy de hotel, Sí, tipo una hermana era, vínculos. Sí, estaba pensando eso, creo que es, a ver, una hermana, exacto, sí. sí, una hermana. Eh, no llega a ser, tiene tonos dramáticos, Sí. no llega a ser tampoco una lágrima la historia, ¿no? Pero tiene No, tonos fuertes, digamos, de historias adultas, ¿no? Me parece que eso va, tiene tono puede, fuerte, pero es como que una historia que es como que sale adelante. No, no, no es, o sea, es un slice of life, claro. pero justamente, pero como que va para adelante. O sea, que está bueno. Es una historia de vida, pero que está
o sea, que tiene, digamos, Y, ve, digamos, la luz al final del túnel. sí, y aparte todo este tema de suma mucho, tiene toda una parte, no sé, no quiero medirlo en páginas, pero son un montón de páginas donde el propio cuadro cobra protagonismo. Entonces, eso está re Sí, bueno porque hace que la historia de él descanse un rato o se vaya alimentando de acuerdo a cómo va avanzando lo que te vas enterando del cuadro, de sí, la sí, sí. pintura. Para mí Entonces, el eso me personaje pareció genial. principal, sí, uno de los personajes, yo creo que es, podríamos decir, es el personaje principal, es el cuadro. Y Claro, después, justamente, en relación a ese cuadro está, se desprende la historia de Clovis, la historia de Dalí, la historia del propio cuadro, y así. total. Sí, 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 es como un pivot, ¿viste? Donde podés entrar y salir y al mismo tiempo como ir enhebrando la historia de que querés contar, que finalmente es la historia de este señor, muchacho, no sé, joven, debe tener mi edad, la ficción, por eso digo, por ahí un Sí. poco más, Por eso pero decimos claro, joven. es joven, es un hombre joven, está en la flor de la vida, nada. Pero sí, me pareció eso, lo pensé y dije, bueno, sí, porque viste lo que es, las editoriales de afuera está bueno que obviamente lleguen, pero si se puede como también localizar mejor con una edición local o algo, está Sí, piola, obvio. ¿viste? Sí, no, Pero se me dio... aparte, ese tomo es tipo autoconclusivo, digamos, o sea, es esta historia y nada más. A mí me pareció una hermosa historia. Sí, sí, re que la veo para una editorial de acá para que la puedan editar. La Le verdad que damos sí. tarea, ¿viste? Le damos tarea a las Sí, editoriales sí, sí. con sus cosas. Así que bueno, yo creo que esto del todo, no queremos hablar, no queremos seguir avanzando sobre la historieta porque justamente queremos que la lean y porque está muy buena, es algo distinto, algo diferente. Aprendes de un montón de cosas que o cosas reales, cosas de justamente del arte y de historia, que no de casualidad, leyendo una historieta. Así que me parece que, bueno, está lindo para aprovecharlo. Y aparte es súper entretenida, porque no es para nada pesada, es bastante ligera, bastante dinámica es. No es No, para eso nada. sí, lo que decíamos, que este ritmo así medio cinematográfico, viste que hay muchas Sí, ya novelas gráficas o historietas que ya tienen ese timing en cantidad de viñetas por página, en un poco globos de texto, viste que no creo que no tiene caption, no tiene cuadros de no, explicación, o sea, es todo diálogo, es toda acción, sí, y eso le suma a ver, podrías haber caído en ese tipo de cosas y ahí medio que la pinchás, ¿viste? Porque la historia tiene su propio peso dramático que puede ser un poco capaz difícil de llevar. Y si vos le sumas demasiado texto o le sumas demasiado, por ejemplo, las caras son súper expresivas, entonces sí, descansa mucho en el dibujo, el ya saber si están discutiendo, si están contentos, si están relajados, lo ves en la imagen y es lo mejor que tiene. Para mí, si bien el guión me gusta, lo que más me llevo es que casi que, no te digo que puedes leer la historieta sin mirar los diálogos, pero gran parte lo soluciona todo el dibujante, ¿viste? Eso me parece brillante, sí. como la corporalidad de los gestos, las manos, está súper bien laburado eso. Sí, sí, la Eh, verdad que hicieron un excelente trabajo. Aparte hay cuadros que no tienen diálogo, o sea, que a mí son me acciones encanta, y uno sí, está mirando y está, o sea, lo que te está contando es justamente lo que está pasando en ese dibujo, es cuadro por cuadro y nada más. Y después sí empieza otra vez el diálogo, pero eso es sí, bárbaro. Y esa es también te da la pauta de que había, digamos, un buen diálogo, una buena conexión entre el guionista y el dibujante, porque para total. hacer este tipo de cosas me parece que necesitas Sí. charlarlo y hablarlo y discutirlo. Y la clásica, ¿viste? Con otro dibujante el resultado podría haber sido muy distinto. Claro, No tal digo que cual. no hay forma de mejorarlo, capaz que sí, pero acá sí o sí un dibujante que labure, no sé, un Gabriel Ippoliti, ponele, se me viene a la cabeza, un tipo que Sí, labura muy bien el realismo, porque primero tenés un cuadro que en sí mismo, una obra de arte, habla y hay que dibujarla. Y después, sobre eso, toda la historia y toda
el peso dramático de Sí. lo visual, digamos, ¿no? Que es muy difícil. Es una historia muy emotiva, que tiene, o sea, se juegan muchas emociones de por medio. Sí. Y eso necesita, digamos, esa historia, esa carga emotiva, necesita expresiones y necesita este tipo de dibujo. La verdad que sí, se hace. Creo que va muy bien. Eso sí, va muy bien y es necesario también, necesario. Porque cuenta cosas, justamente lo que decíamos antes, cuenta cosas con el dibujo que a veces no hace falta el diálogo. O sea, solamente Exacto. con el dibujo, con las expresiones, con y el una color mirada. también. Que Y el color dijimos, sí, pero obvio el también. color recontra garpa en un montón de escenas que te marca el tono del ánimo que está el tipo, no hace falta que llueva, viste que a veces para poner el tono dramático llueve, y es como, Claro. está bien, pero ya con la paleta de colores que elige tiene como mucho para irte generando como una predisposición, viste, eso me parece también buenísimo. No, sí, en eso 10 puntos, no hay nada para decir, nada para destacar. Así que bueno, nada, yo te agradezco mucho que te hayas prendido para hablar de esta historieta. Y bueno, que a mí particularmente me pareció algo súper distinto, diferente a lo que generalmente a veces leemos. A veces leemos, a ver, un poco esta cosa del lector de decir siempre, leemos esto porque vamos a lo seguro, porque sabemos que nos gusta. Y después de encontrarte, o sea, de encontrarte con algo que es, esto, ¿qué onda esto? O no es mucho. Es un poco lo que yo leo, a mí me gusta más el cómic así tipo justamente franco-belga o el más alternativo, qué sé yo, pero nunca me imaginé que podía ser distinto, uno por ahí tiene en la cabeza o alguna estructura o alguna temática en particular y esto totalmente a mí me sorprendió muchísimo y bueno, me alegro que habértelo compartido y que te haya gustado también. Sí, recontra, hasta ahora venimos todas bien, porque Berlín me encantó, sí. Esta me encantó. Hicimos otra también, no me acuerdo. Es Julio César, que esa sí le Julio tenía. César. Dije, esto va a ser un bodrio y la verdad estaba bárbara. Porque a mí Sí. lo columbero así no me atrapa. Pero A Julio mí, César estuvo re bueno. sí. Yo entré, yo tampoco, pero yo entré en realidad porque justamente un amigo mío que es bastante columbero, pero es muy fanático de Ferran, me dice, o sea, vos que sos más de prestarle atención a los guiones, qué sé yo, mirá, o sea, tenés que leer a Ferrari. O sea, como que... Sí, es verdad. Y la historia, bueno, qué sé yo, no sé, un poco aficionada también, ¿no? Viste, siempre... leer sobre Roma, sobre Grecia, a mí me encanta, Sí, bueno. entonces bueno, me parece apasionante todo. Así que nada, bueno, te agradezco mucho que te hayas prendido, que hayamos podido charlar sobre esta historieta y que bueno, que esté bueno porque recomendar este tipo de cosas que salen un poco de lo común y compartirlas para que más gente se sume, para que más gente lo lea y se cope. Sí, totalmente. Bueno, gracias a vos también por invitarme y cuando quieran, acá estoy un servidor. Bueno, vos sabés que estamos a disposición tuya para que nos invites al lector como artesano, te hacemos la segunda. Yo sé que lo tuyo tengo que activarlo, pero sí. Igual, o sea, te escuché el último programa, así que no, bien, re bien. O sea, como siempre, o sea, no bajaste el nivel para nada. No, está un poquito espaciado el tema de publicación, pero bueno, es lo que... Pero a veces tener mucha periodicidad, tenés que sostenerlo, no es tan fácil. Te mata. Así que bueno, esto fue el Sucucho Comiquero. Les agradecemos mucho habernos escuchado. Espero que les guste el programa y que tomen en cuenta la recomendación. Así que nada, nos vemos en otra oportunidad. Adiós, gracias Maxi y nos vemos. Nos vemos. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.